día. Gracias por la invitación. Realmente para mí es un desafío hablar de una patología o de un síndrome que es poco frecuente y en mi experiencia, primero como pediatra y ahora como neuropediatra, he visto 2 niños y tampoco tengo un seguimiento, así que me vi la obligación de consultarlo vía Amistades de Buenos Aires con el doctor Menzano, que es un neuropediatra y que tiene, creo que de todos los neuropediatras es uno de los que más seguimientos tiene hace muchos años. Así que bueno, le digo, pasame una receta a ver qué hablo. Le cuento al paquete porque mi experiencia la verdad que es muy limitada. Así que bueno, un poco en base a lo que hemos hablado con él y a lo que uno trató de leer, es la idea de esta charla, ¿no? Bueno, el síndrome de Williams está siendo sometido a análisis minuciosos por neurocientíficos cognitivos. Se está tomando como un modelo para investigar la relación que existe entre este defecto genético, que ya se estuvo hablando, que es un defecto genético específico, y cómo es la expresión o el fenotipo cognitivo-conductual. O sea, este es un modelo que se utiliza como un modelo de estudio científico, y de esto también se puede desprender para otras alteraciones, trastornos o patologías. De hecho, en esto se está viendo que el síndrome de Williams sería, en algún sentido, sería el polo opuesto del autismo, ¿no? Entonces, bueno, es motivo de interés decir cuáles son las bases fisiopatológicas que generan estos trastornos, porque precisamente tienen conductas en algunos aspectos opuestas. Esta expresión de cómo el gen modifica todo lo que ya han hablado mi colega en las expresiones clínicas, bueno, en lo que es el sistema nervioso expresa el pensamiento y son conductas, o sea, nosotros nos manejamos a través de esto. Entonces, evidentemente, si hay expresiones físicas, también va a haber expresiones conductuales. De lo que se habla es de fenotipo conductual. ¿Cómo se están haciendo este tipo de estudios? Bueno, se utilizan técnicas de neuroimágenes. Nosotros en la zona contamos con neuroimágenes, que no es la tomografía para este tipo de estudios, son resonancias magnéticas de tipo funcionómico. Hay disponibilidad si uno quisiera hacer, pero no es, digamos, no tenemos, hay que utilizarlo en Buenos Aires, y este tipo de estudios son más que nada experimentales, ¿no? Pero bueno, existe a través de esta tecnología la posibilidad de empezar a entender por qué tiene este fenotipo conductual. Y también es interesante porque en ciencias básicas se utilizan ratones, o sea, modelos animales experimentales, o sea, a los ratones se les hacen mutaciones específicas en este cromosoma y los científicos utilizan esos modelos experimentales para comprender por qué tienen estas conductas. Y como ha mostrado la doctora Ávila, es muy amplio lo que puede fallar en la detección, y bueno, se está trabajando en hacer elecciones casi específicas de genes. Entonces se ha visto que no todo es tan variable la expresión que va a depender de cuáles son los genes más. Pero esto creo que es interesante, ¿no? Como me toca hablar un poco del desarrollo, del neurodesarrollo en los niños que tienen síndrome de Williams, los pilares del desarrollo de la cognición sería una de las áreas que vamos a hablar, la otra es el lenguaje y la otra serían los aspectos sociales. El desarrollo de la cognición ya se ha referido que en los primeros años la constante es que hay una demora para adquirir todas las habilidades motoras precoces que uno esperaría como papá o como pediatra, y también en el lenguaje. O sea, esto no es ningún hallazgo y creo que es un signo importante para que se sospeche que, si bien puede haber muchas causas, bueno, en un niño que además se le suman todas las características físicas que se van a ir terminando de definir, es para ser sospechado. En los estudios, la mayoría de los estudios en niños ya mayores y adultos, ¿por qué hablo de mayores? Bueno, porque sabemos que el sistema nervioso va en un desarrollo progresivo y siempre se está desarrollando y siempre se está aprendiendo. O sea, cada vez ya está definido que no hay fecha de límite de aprendizaje. Hasta que nos morimos tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo y las neuronas se van modificando con los estímulos.
que ese es, pero en principio, cuando alcanza el desarrollo madurativo neuronal, se supone que en los niños mayores y los adultos, el CIE, quiere decir coeficiente intelectual, que son los test que se utilizan, test psicométricos para medir estas habilidades cognitivas. Bueno, hay un promedio del 80, hasta 80 serían los bordes de la normalidad. Este tipo de test suelen dar en este tipo de hasta edad un descenso entre un 50 y un 60%, y eso es un indicador para el terapeuta, para la familia, para todo el equipo que se ha hablado, que hay que enfocar a estos niños por un retraso mental. Podrá ser leve, podrá ser moderado, y después pongo entre paréntesis que el rango es mucho más amplio. O sea, como esto es una gran variabilidad, no se puede decir que todo niño con síndrome de Williams va a tener determinados resultados. Como ha dicho la doctora cuando habló de que cada ser es único, es cierto, uno puede tener una carga genética determinada, pero el entorno va a modificar un montón de variables. O sea que el rango en lo cognitivo puede variar desde un retraso moderado a llegar a tener una cognición en algunos casos normales, por más que uno tenga la mutación del diagnóstico. Este DSI se va a mantener estable, y lo interesante es que nosotros no nos podemos quedar solo con CI, con hablar de cognición a través de un test psicométrico. Evidentemente uno tiene que evaluar también lo cualitativo, no solo es rígido, es una medida dura, pero bueno, uno también tiene un parámetro. Y es variable el coeficiente intelectual, porque es algo complejo la cognición, y vamos a ver que hay diferencias, o sea, entre las habilidades verbales y las ejecutivas. O sea, hay una gran diferencia a favor de lo verbal, y todo esto lo sabemos, ¿no? Entonces eso compensa las otras redes. Y todos describen el perfil cognitivo de los niños tiene picos y tiene valles, ¿no? Y como cualquier otro trastorno, tenemos habilidades o fortalezas y tenemos debilidades en cualquiera, ¿no? Por el de bajo, pero un aspecto característico en el desarrollo, porque no todas las áreas del desarrollo van parejos, pero uno ve que la motricidad y el lenguaje están un poco descendidos, pero el lenguaje tiene una característica que a veces sobrevalora su capacidad cognitiva, ¿no? O sea, creo que es interesante saber que esta es la gran fortaleza de estos niños, pero no quedarnos con la idea de que como adquirió un lenguaje locuaz, que es afable, que se comunica, eso es sinónimo de que tiene un desarrollo cognitivo ya completo, ¿no? O sea, es una buena base para el trabajo terapéutico, pero no engañarnos a veces que con eso solo va a andar o dar un buen pronóstico porque habla su manera. Bueno, cuando uno se refiere al lenguaje, yo lo pongo como fortalezas y debilidades, ¿no? Como en todas las áreas. ¿Cuáles serían estas debilidades del lenguaje de este niño, esta característica, este fenotipo? Bueno, lo que se llama una tendencia a la verborrea, o sea, esa necesidad de hablar de una manera a veces exagerada, abundante, a veces con repeticiones, lo que se llama ecolalia. Y en todos los trabajos se lo describe como el cocktail party speech, que sería ese lenguaje coloquial que uno tiene cuando hace un encuentro como el que estábamos acá, que uno, digamos, no profundiza mucho, pero se comunica con todos y se siente bien, porque en definitiva para eso no sirve el lenguaje. Son probablemente frases que ya están hechas, no son adquiridas, o mejor dicho, son adquiridas y de poca a lo mejor elaboración, y con algún tipo de expresión un poco más limitada, con ciertos temas repetitivos, y siempre es evidente que la comprensión está más descendida que la expresión, ¿sí? ¿Cuál sería la fortaleza de este tipo de su comunicación? Bueno, que son muy afables, que son muy cordiales, y eso facilita las tareas, evidentemente. Hay mayor nivel en las pruebas lingüísticas, tanto fonética, o sea, en lo que es sonido, léxica, morfológica, sintáctica, prosódica, o sea, todo el componente del lenguaje, que no es solo lo que uno
escuchen el sonido, sino cómo lo dice, con qué tono. Todo eso va a favor de que sea, como digo, este tipo de lenguaje una gran fortaleza para ellos. Voy muy rápido. Bueno, seguimos haciendo esta diferencia entre su neurodesarrollo, que hay fortaleza y hay ciertas debilidades. Una gran fortaleza es la memoria auditiva, se lo define como una gran capacidad para poder retener. Vamos a ver que no son todas las tipos de memoria, memoria a largo plazo, hay un poquito fácil con la edad también, pero bueno, es una característica. Esta otra fortaleza que recién la nombré, el aspecto selectivo del lenguaje. Otra característica interesante es el reconocimiento facial, o sea, en las pruebas o los test de reconocimiento de cara son muy hábiles, o sea, tienen una gran facilidad y eso es un beneficio para la comunicación, ¿no? Porque esta posibilidad de identificar a la persona, reconocerla, va a favorecer la comunicación y no van a ser niños que precisamente están en lo opuesto del aislamiento, ¿no? Bueno, y eso sumado a la habilidad social y a la habilidad interpersonal. O sea, son niños que se van a integrar muy bien. Respecto a las debilidades, ya no hablo del lenguaje, hablo de otras áreas, serían estas dificultades visoespaciales, o sea, y visomotoras, o sea, la dificultad para relacionar objetos espacialmente, o sea, ellos pueden ver los objetos, pero cómo los configuran el espacio se genera. Y, por ejemplo, en los gráficos se armaron rompecabezas, las dificultades de la motricidad fina, de ciertas habilidades manuales, se van con cierta torpeza. Decíamos antes que la memoria auditiva está muy reforzada, pero por ejemplo en los adultos mayores ya hay fallas en la memoria auditiva. Respecto a esto, lo que quería demostrarles lo que yo les decía antes, ¿por qué el síndrome de Williams, como tantas otras alteraciones, sirve como modelo de base neurocientífica? Bueno, los neurocientíficos cognitivos tratan de encontrar el porqué de estas debilidades de las que estamos hablando. Entonces, en el primer gráfico lo que se ve es el cerebro. Esto sería una imagen del cerebro de costado, de costado lateral, o sea, el lateral del lado izquierdo, y esto sería la parte posterior. O sea, son imágenes que hace el equipo de la resonancia y se llaman resonancias funcionales. ¿Por qué? Porque al niño o al paciente que se le está haciendo este estudio de resonancia, en forma simultánea se le está dando una tarea, ¿sí? O sea, la ventaja de este tipo de estudio es cómo funciona el cerebro, porque si no la resonancia convencional lo único que nos muestra es la estructura. Esto nos muestra cómo cuando yo estoy cumpliendo una función hay determinadas áreas del cerebro que se activan. Por ejemplo, para el reconocimiento, la visoespacialidad, que yo decía antes que era una de las dificultades, lo que está demostrado es que en estas serían las zonas que se activarían. No importa por ahí los términos, no nos vamos a acordar, pero hay áreas del cerebro que se encargan de integrar lo que yo veo con el espacio y poder asociarlo. Cuando yo veo, la visión se focaliza todo en el área occipital, ¿no? Pero de allí el cerebro se tiene que conectar con el resto de los otros lóbulos. Entonces lo que está demostrado es que la información que llega al lóbulo occipital después se tiene que ir por un lado hacia el lóbulo temporal y hacia abajo, y esta posibilidad nos va a dar una idea de reconocer el objeto. ¿Sí? O sea, cuando yo veo algo, a través de esa asociación voy a poder decir qué estoy viendo. ¿Sí? Entonces, se ha demostrado que estas áreas se activan muy bien en los niños con síndrome de Williams. En cambio, cuando la información que llegó al lóbulo occipital tiene que subir al parietal, que es la parte más hacia arriba y es la que integra toda esta espacialidad, ahí se demuestra que hay una hipoactivación. ¿Sí?
sea, porque estamos tratando de interpretar el por qué tienen estas dificultades. O sea, comprenden el qué, pero no el dónde, el cómo o en dónde ubico toda esta información. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, lo que les decía, armar un rompecabezas, se les da esa tarea mientras están siendo sometidos a un estudio. Y se ve como los niños que tienen menos activación, la sangre llega menos a esa zona, entonces se interpreta que está menos activado. Y este es un dibujo de cómo ve un niño, aparentemente en este estudio, una bicicleta. O sea, se le dice que dibuja una bicicleta, el niño conoce todas las partes de la bicicleta, pero no puede integrarla. ¿Sí? Estas serían las ruedas, los frenos, el asiento, el manubrio y los pedales. ¿Sí? O sea, esa capacidad para el niño reconoce el objeto, reconoce cómo está integrado por las diferentes partes, pero no lo puede integrar y armar un solo. Eso sería bueno. ¿Por qué son las ventajas de este tipo de estudio? Bueno, se va comprendiendo cómo funciona. ¿Se entendió? Entonces, esta debilidad visoespacial aparentemente estaría en esa área. Seguimos con las debilidades y las fortalezas. Respecto a las debilidades a nivel atencional, también está registrado que estos niños tienen un déficit atencional. Y todos sabemos que para aprender necesitamos estar atentos. De lo contrario, vamos a perder un poco de información. Y para esto no se necesita tener ninguna dificultad, o sea, simplemente nos pasa en la cotidiana. Si además somos hiperactivos, también se hace mucho más difícil. O sea, la posibilidad del aprendizaje es real y son niños que tienen muchas capacidades, pero si existe este tipo de interferencias, hay que ir teniéndolo en cuenta porque hay que trabajarlas. Y los niños, los adolescentes, más del 50% asocian los déficits atencionales y la hiperactividad. Entonces, por ahí todo el esfuerzo del equipo puede verse de cierta manera disminuido en los resultados a causa de estas variables que existen. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque más allá de tener el síndrome con ciertas características puede asociar otras manifestaciones. Otra de ellas es la ansiedad, ¿no? Bueno, a cualquiera, incluso ser ansioso a veces nos trae complicaciones porque uno quiere resultados, no tolera las frustraciones como cualquiera y ellos, bueno, le va a pasar lo mismo. Se le va a hacer por ahí más difícil hacerle comprender estas situaciones, pero es un aspecto que es importante trabajarlo. Y otra característica, por lo menos lo refieren los adultos que cuidan a estos niños, los papás, y cuanto más grandes se hacen, esta característica de tener una excesiva preocupación y miedos. Y lo que se llama una cierta ansiedad anticipatoria, o sea, tiene más ansiedad por los eventos que van a ocurrir, ¿no? Y le genera cierto malestar, porque cuando uno tiene una ansiedad controlada es beneficiosa, es lo mismo que el miedo, son mecanismos funcionales de supervivencia. Todos tenemos que tener miedo y ansiedad para determinadas situaciones. No tenerlas tampoco es patológico. Bueno, si hay un exceso, le va a traer dificultades funcionales. Pero como decía, tienen una ausencia de la ansiedad social, ¿no? O sea, esto de ponerse a hablar en público a mí no me es fácil y nos genera un poco de estrés y a todos nos preocupa. Bueno, esta situación de personas extrañas y de conocer extraños, estos niños no lo tienen, ¿no? O sea, son esas paradigmas de la... No sé si... ¿Es así? ¿Lo que digo es real o no? Sí, es real. ¿No les da miedo hablar con extraños? Sí, a mí sí. ¿Y a qué les da miedo? ¿Hablar con quién? Con la familia del padre. Le dije a él y no O sea, el tema de lo ansioso y de los temores es todo un tema para trabajar.
etapa laboral se acentúa mucho. Sobre todo la falta de seguridad. Es complejo la cuestión. Ya los primeros años a lo mejor no No, claro, Luciana tiene 36 años. Y hace 3 años que trabaja y tiene etapas de inseguridades y son muy marcadas, como dice ahí, ¿no? Se anticipa, como dice ahí, a estas cosas de la ansiedad y de la seguridad, ¿no? Ella está anticipada. Temerosa. Pero hace una pastilla para eso, doctor. Bueno, estamos aprendiendo todo. Que sea recíproco. Bueno, como decíamos, estas dificultades van a tener un gran efecto sobre la calidad de vida en la mayoría de los pacientes. Bueno, el ejemplo que ustedes están diciendo. También se refiere a cambios en el sistema táctil, o sea, si bien lo sensitivo, auditivo es un refuerzo, por ahí hay percepciones de las texturas que le generan un malestar, y está escrito que también con las texturas alimentarias, ¿no? O sea, hay pacientes que a lo mejor si no es muy homogéneo al tragar tiene sensaciones de ahogo o malestar, ¿no? Por eso son percepciones que lo vive cada niño y a lo mejor no todos lo van a presentar. Entonces, los mismos papás lo van a... te voy a mostrar... traducir lo que esta es otra área del cerebro, ¿sí? En estos estudios neurofuncionales se ha demostrado que hay áreas que se activan, se recibe mucho más flujo de sangre en determinadas actividades que se le da al paciente. Y estos serían áreas del hipocampo. El hipocampo es una estructura que divide el cerebro. ¿Sí? Acá estarían los ojos del paciente, esta es la parte de atrás. Esto está en los lóbulos temporales, bien acá abajo, a la altura de los oídos, pero en la parte más interna. Todo esto tiene que ver con el circuito de las emociones, ¿sí? El sistema hipocampal y fundamentalmente el área de la memoria, o sea, las personas que tienen un Alzheimer van a tener precisamente el mayor compromiso en esta área porque es donde se atrofia con la demencia. Lo que muestra este trabajo es cómo hay áreas, cómo es la ansiedad, por qué se activa ante estudios, las tareas como en el otro estudio se le daba a armar rompecabezas. Bueno, acá se le muestran fotografías, ¿no? Y cómo ante fotografías amenazantes, de caras amenazantes, no demuestran ansiedad, ¿no? No se activa la amígdala en esta área de una manera que a lo mejor ante un fenómeno natural o un fenómeno no social sí le genera. O sea, cómo responden a las imágenes de una manera diferente a lo que uno esperaría o a la mayoría nos pasaría, ¿no? O sea, los niños tienen esta, y lo que hablamos, tienen una ansiedad hasta anticipatoria y no tienen ansiedad social. O sea, son contradicciones que, bueno, que la ciencia lo está estudiando. Y esto está evidenciado en estos estudios porque esta zona aquí profunda, que son las amígdalas, es lo que se ve aquí, cómo se incendian, se activan, porque hay mucho más flujo de sangre. Entonces eso, digamos, no es solo una interpretación, esto es la posibilidad de demostrar que eso ocurre, ¿no? No ocurrirá evidentemente con todo, porque ya hemos hablado que el rango y el espectro es muy variable. Pero por lo menos es la forma de tratar de entender esta dificultad. Bueno, yo puse, hablando ahora de la fortaleza, puse la hiperacusia. La hiperacusia se le define a la sensibilidad extrema a los sonidos, ¿no? Esta situación no es solamente exclusiva de los niños que tienen síndrome de Williams, hay otros niños que también tienen esta manifestación, ¿no? De
enseguida ante determinados sonidos. No necesariamente son los más intensos. Por ejemplo, los niños que tienen trastorno del espectro autista también comparten. Esta hiperacusia que inicialmente complica la funcionalidad, la sociabilidad, inicialmente, por ejemplo, los truenos, lo que está escrito, los aplausos, el piso fuerte. ¿Alguien de ustedes les pasa eso? ¿Le ha pasado? Con los globos, con los aviones. Sí, a mí también. Con los globos. Con los tíos. Los tíos también. O sea, los cumpleaños. Bueno, ya tiene la ventaja de los encuentros, ¿no? O sea, lo cotidiano es lo bueno y lo rico de esto, que aparte del paso de la experiencia. Una duda. Cuando yo escucho en algún programa de televisión que digo fuerte, Luciana dice que le molesta. Cuando escucha la música Luciana, que Le molesta el papá. Ahí le pasa el padre. Ahí le pasa al padre. Eso es un problema de interés. Cuando nos interesa algo, no nos importa en qué condiciones, ¿no? Eduardo, ¿conoces el dicho que la música no es una fila? Bueno, le proponía que en el área de la fortaleza la hiperacusia inicialmente puede ser una debilidad llamada, pero evolutivamente esto se puede capitalizar en lo que se describe como un sentido musical, ¿no? O sea que con una educación musical adecuada y una estimulación, si realmente el chico tiene este interés, obviamente como en todo, no hay que hacer protocolos de trabajo masivo, porque cada uno va a sentir diferente. Eso también es un concepto que hay que aprender. Pero bueno, creo que esto es un recurso que también hay que utilizarlo. A lo mejor no hay que generar falsas expectativas, ¿no? Porque el doctor puso que Mozart tenía, yo no sé si todos los niños llegan a esa destreza, y también hay unos ponderando, pero bueno, por ahí me parece que lo ideal sería que hay que trabajar este aspecto porque es una fortaleza que al niño le va a dar placer, sin poner la expectativa de que necesariamente va a tener que llegar a ser. A lo mejor si no estamos forzando a ese niño, generando un estrés que en la realidad, bueno, espontáneamente, bienvenido. Bueno, como me toca la parte neurológica, más allá de este fenotipo conductual y todo lo que hemos hablado, de cómo va su desarrollo y cuáles son sus habilidades de fortaleza, entre un 40 y un 70% del examen neurológico de un niño que uno tiene este diagnóstico puede encontrar al examen lo que nosotros le decimos hiperreflexia, o sea, cuando hacemos el estímulo del martillito que golpeamos la rodilla, bueno, tiene una exagerada movilidad. El clono, que es también una sacudida que uno provoca, por ejemplo, sobre el pie, se puede encontrar signos piramidales, extrapiramidales o cerebelosos. Se describe que tienen una dificultad para la movilidad del cuerpo, la posturalidad, o sea, son, bueno, si bien, y se asocia también a, que ya lo ha hablado la doctora, el tono muscular un poco disminuido. Lo que no significa, no hay que confundir fuerza con hipotonía, ¿sí? O sea, la fuerza muscular está, pero el tono es lo que da cierta estabilidad, bueno, y suele ser mucho más flojito en ese aspecto. Si uno lo busca, está en un porcentaje importante, pero ninguno de estos signos es un impedimento para el desarrollo y para la habilidad, y de hecho está demostrado que logran la marcha a todos. O sea, habrá que trabajar si hay alguna de estas situaciones que uno los ve con más énfasis. Lo que hablábamos, la resonancia del MN quiere decir resonancia magnética nuclear. De lo que yo mostraba en los estudios eran funcionales, eran a través de inyectar sustancias específicas y hacer tareas. Acá no, acá es cualquier resonancia como la que cuando nos duele la rodilla nos meten en el resonador, pero es lo mismo. No se hace de rutina, o sea, si yo tengo un niño que no tiene ninguna manifestación neurológica preocupante y no veo un signo evolutivo, yo no lo voy a someter a una anestesia general y hacer una resonancia. Pero si uno hace, por algún motivo, termina haciendo una resonancia,
pueden encontrar hasta en un 10% ciertas características que no son tan relevantes. Por ejemplo, el volumen cerebral en este tipo de estudios en algunas áreas está disminuido porque hemos visto que hay áreas que no se activan de la misma manera. El área cerebelosa, el cerebelo está acá atrás. Aquí no hay disminución del volumen, si bien hay cierta incoordinación, pero no se le atribuye al cerebelo. El cuerpo calloso se le describe que puede tener algún tipo. El cuerpo calloso es esta estructura. Y yo siempre le digo a los pacientes, nosotros como vivimos, el río nos separa entre dos ciudades, digo que hay un puente entre Neuquén y Cipolletti, entonces la gente puede ubicar los dos hemisferios con un puente. Eso. Y en un porcentaje también pequeño, podemos encontrar lo que se llama una malformación de Chiari, que no es más o menos la de tipo 1, que es un descenso, esto es el cerebelo, ¿no? Y aquí ya aquí se termina el cráneo y aquí empieza la médula. Bueno, este tipo de malformación, lo que se ve es que desciende un poquito el cerebelo hacia adentro del trayecto donde va la médula. ¿Es para preocuparse? No, porque muchos de estos hallazgos, muchos tenemos nosotros en la población normal podemos tener esto, ¿sí? Pero digamos, uno debería considerar que si este niño tiene cefalea muy intensa, tiene debilidad muy aguda, o sea, si uno ve cambios bruscos que no lo ha tenido hasta hace un tiempo, podría sospecharlo y bueno, si hay que hacer un estudio de este tipo, nada complicado. Bueno, esto es lo que charlaba con el doctor Messari, me decía que hay muchos pacientes donde la problemática familiar reside mucho en el trastorno del sueño. Y el sueño también es un mecanismo que lo regula el sistema nervioso, ¿sí? Sin olvidarnos que el sueño sigue siendo un hábito, como alimentarlo. O sea, que no es solo dependiente a veces del niño. O sea, que acá hay como son hábitos, los hábitos los generamos también porque estamos al cuidado de ellos, ¿sí? Pero bueno, el sueño es una situación problemática en las familias y en el niño también. ¿Por qué? Porque como cualquiera, si dormimos poco o dormimos mal, al día siguiente nos pasa a facturar el cuerpo y el rendimiento cognitivo, y la fatiga muscular y todos los malestares, la irritabilidad y la bronca y no queremos hablar con nadie, es lógico que también pasa a los niños, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que el sueño es, no sé los papás acá, ¿qué opinan? Yo tengo un bebé todavía. Yo tengo un bebé todavía. Cada 2 horas se levanta, que arranca, que ¿Bebé de qué edad? 9 años, pero Bueno. cada 2 horas. ¿Cómo? En el sentido que a la noche me levanta cada 2 horas, que al baño, que a tomar agua. Si yo me quedo dormida profunda, se queda circulando a oscuras. Eso es cierto. Yo tengo una de 32 que se levanta ahora a las 2 de la mañana, empieza a circular a la cocina, prepara café, se toma un café. A las 2 horas fuera de la cama, a la hora se va a acordar. Menos cuando con café. Yo tengo una de 41 años que el día que no trabaja son las 3 de la tarde, la tengo que abrir todo para que se levante. A mí no me interesa ¿Vos querías que bueno, pero por ahí es también un hallazgo que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Porque a lo mejor nos preocupamos por situaciones puntuales y la familia dice, bueno, ya es así. Está bien, es así, pero a lo mejor si esto genera un conflicto y trastorno en el rendimiento del niño, tenemos que tenerlo en cuenta porque podemos ayudar a favorecerlo. Y tengamos en cuenta que pueden tener apneas de sueño, ¿sí? O sea, esto de que ronca, es normal que ronca, no es, roncar no es normal en nadie. Entonces, tengamos en cuenta que si también, ¿no? O sea, creo que
variando también con la edad, como dice Tomás. Salva natación, hace patín, va a danza, va a hacer gimnasia. Y yo termino de estudiar y ella está con ropa. Ah, tengo que acompañarlo ahora. Bueno, y lo último, hago una breve intervención desde el aspecto médico farmacológico. O sea, nombro 4 medicamentos, pero eso no significa más que para tenerlo en cuenta de que si hay situaciones de lo que hemos hablado, ¿no? El metilfenidato se utiliza en la medicación específica que tiene mayor demostración de efectividad para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y hemos hablado que adolescentes o niños que ya están escolarizados y cargan con una gran situación de hiperactividad, impulsividad, déficit de atención, pueden ser beneficiados si llegara el caso de utilizar esta medicación. Por supuesto que, como en todas las trastornos o en todas las situaciones conflictivas, los medicamentos no resuelven el problema. Es una parte de la solución, o sea, tendrá que ir acompañado, por supuesto, de todas las otras intervenciones que son no farmacológicas. Pero bueno, el metilfenidato es una de las posibilidades que hay que utilizarlo llegado el caso que uno considera. Hay otras medicaciones, la risperidona, por ejemplo, que se utiliza como un antipsicótico del uso utilizado, pero esto se utiliza cuando hay pacientes que tienen un componente de demasiadas situaciones que está descrito que, como les decía antes, el modelo del autismo es lo opuesto al síndrome de Williams, pero hay niños que algunos cruzan características, ¿no? Entonces, si en ese niño se presentan signos de retraimiento, de aislamiento, de hiperactividad, uno puede recurrir a una medicación, y esta podría ser eso. O la soplicona o la risperidona también sí se pueden utilizar cuando los trastornos del sueño realmente son un problema que no se puede resolver a pesar de que han hecho todo lo que intentan, ¿no? Y por último, esas siglas que es IRS son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, son un grupo de antidepresivos, ¿no? Son antidepresivos nuevos, que no significa no ser nuevos, pero bueno, tienen menos efectos, y esto hay que considerarlo en los niños que tienen estas fobias, estos miedos y estas ansiedades que realmente dificultan la integración y todas estas fortalezas que hemos nombrado en estas situaciones, llegada a la adolescencia, donde empiezan a haber esas diferencias, pueden ser beneficiosas. Bueno, esa es un poco la idea. No necesito apoyo a todo lo que se hará, pero creo